tardes a todos y a todas, aunque el lenguaje inclusivo todavía no ha llegado a calar, no, todavía en Guinea Ecuatorial, pero bueno. Excelentísima señora ministra delegada de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, excelentísimo señor presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, excelentísimo señor embajador del Reino de España, ilustres autoridades, señoras y señores. Desde esta mañana se están celebrando en Malabo la tribuna del hispanismo ecuatoguineano que dirige el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero, que tenemos el honor de tener entre nosotros, que se ha desplazado a más de 5 horas de vuelos desde Madrid para que pueda venir y compartir un par de días con nosotros y poder llevarse las impresiones que hagan falta de esta tierra que se hizo hispánica desde 1777. No voy a dilatar mucho porque don Luis García Montero tiene un currículum vitae muy extenso. Él, como director del Instituto Cervantes, está acompañado por la señora doña Carmen Pastor Villalba, directora académica. Encantado. Buenas tardes, señora. Está también la señora Sonia Pérez Marco, jefa de prensa. Don Luis Yugo, técnico audiovisual. Don Alejandro Cana, técnico audiovisual. Y no sé si se me ha perdido algún... Y creo que también está aquí el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que pasa es que cuando no estamos familiarizados con... pido disculpas. Y bueno, también están pues el equipo de la cooperación española con nosotros. Estamos aquí los académicos, los invitados y el público que se ha interesado para conocer más o menos de qué va el hispanismo, porque hasta ahora no manejamos muy bien la definición precisa, exacta de lo que es el hispanismo. Pero bueno, creo que con la conferencia que va a pronunciar el director del Instituto Cervantes nos va a aclarar bien las cosas y sin necesidad de ir a más detalles, permítanme pedirle al director del Instituto Cervantes que pase al estrado, y para que no esté solo, el señor presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, por favor. Es para que no esté solo, el señor presidente de la Academia, y bueno, como son 3 asientos, el señor embajador también. Entonces, para que... No, entra, están empezando. Muy bien. Entonces el director del Instituto Cervantes va a pronunciar ahora su conferencia sobre el futuro del español en el mundo. Después abriremos el turno de preguntas y debates y finalizaremos esta larga jornada que ha empezado desde las 10 de la mañana con una cena ofrecida por el presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española a los ilustres huéspedes, y también participarán con nosotros algunos invitados. Lamento decirles que solo hemos invitado a 40
invitados. Nos hubiera gustado invitar a todo el mundo, pero solo aquellos que tienen las tarjetas de la EGLES son los que van a estar con nosotros. Entonces, es una pequeña discriminación, pero bueno. es una discriminación positiva, como lo ha dicho algún profesor de la UNGE. Muchas gracias, no voy a perderle más tiempo. Señor director, tiene usted la palabra. Muchas gracias, autoridades, ministra, presidente, embajador, amigos. Vuelvo a repetir que es un honor estar aquí representando al Instituto Cervantes y estudiando, oyendo a las distintas autoridades, universidades académicas en este proyecto que nos hace ilusión, la apertura del Observatorio del Español para el África subsahariana aquí en Guinea Ecuatorial. Hoy las redes sociales son muy vivas. Cuando desde exactamente el Centro Cultural Español o alguien ha puesto un tuit diciendo el director del Instituto Cervantes anuncia la posible apertura de un observatorio del español para el África subsahariana en Malabo. He visto el anuncio y he visto que alguien respondía ya era hora y bueno, con una sonrisa he leído esa respuesta y al pensar en ya era hora, al pensar en el tiempo, hay algo que tuve la oportunidad de comprender el año pasado cuando el Instituto Cervantes celebró el 30 aniversario de su fundación. Para las instituciones hermanas en Europa, 30 años no son nada. Somos una institución muy joven. La Alianza Francesa se puso en funcionamiento a finales del siglo XIX, el British a principios del siglo XX, el British Council, y el Instituto Dante es de los años 50. Nuestra institución se puso en marcha al principio de los años 90, después que hubiese madurado la sociedad democrática española. Y en ese sentido vamos poco a poco avanzando, pero no podemos competir con instituciones que llegan más de un siglo funcionando. Hago esta reflexión porque a la hora de presentar aquí el Instituto Cervantes, nuestros trabajos, nuestros caminos, nuestras posibilidades, me gusta destacar los jóvenes que somos. Vamos abriendo camino poco a poco en pocos años y me gusta destacar también que nuestra tarea era muy difícil y que una institución como el Cervantes, en lo que significa, era muy difícil en la época de la dictadura franquista. ¿Por qué? Yo no aludo a asuntos políticos, sino a asuntos que tienen que ver con la concepción de la sociedad y con la concepción del idioma. Durante el franquismo, la cultura identificó al español con el imperio, con la conquista de América, con la importancia de España como factor colonial. Y en ese sentido, pues la verdad que una institución como el Instituto Cervantes no tenía cabida ninguna, porque el Instituto Cervantes se puso en marcha para defender la cultura en español, teniendo la conciencia de que los españoles solo somos el 8% de un idioma que hablan casi 500 millones de personas que tienen la lengua como lengua materna.
hablantes de español nativos. Y nos gusta distinguir además, al hablar de nuestra tarea, la cultura española y la cultura en español. Al decir la cultura en español, nos identificamos con toda esta familia de 500 millones de hablantes, después volveré de eso, y la cultura española, decimos cultura española, para reconocer que en la cultura española no solo existe el idioma español. Nuestra tarea está también divulgar, defender, enseñar, como dicen nuestros estatutos, todas las lenguas y tradiciones de las regiones y nacionalidades del Estado español. Y en ese sentido, pues nos dedicamos también a la enseñanza y la divulgación de la cultura en catalán, en gallego y en euskera. Y en ese sentido, pues somos firmantes de la Carta Europea de Defensa de las Lenguas Minoritarias, nos gusta llamarlo lenguas no hegemónicas, porque creemos que una lengua materna es una manera de entender la vida y las tradiciones, y que merece la pena defender todas las lenguas maternas y convivir con ellas. En Europa, por ejemplo, celebramos el día 26 de septiembre, el Día de las Lenguas Europeas, y contabilizamos entre lenguas oficiales mayoritarias, lenguas regionales y lenguas migrantes, más de 200 idiomas que merecen ser defendidos en convivencia. Y somos conscientes de que la lengua española convive con más de 400 idiomas que nos enriquecen y que debemos respetar y ayudar a mantener como visión del mundo. De manera que era muy difícil, a la hora de respetar los otros idiomas, nacer en una perspectiva cultural que creía que su tarea era imponer un idioma único en España y reclamar una tradición imperialista y colonial en un mundo mucho más amplio que el mundo español, que, como digo, supone el 8% del idioma. Y en ese sentido, pues somos una institución joven, orgullosos de nuestra juventud por el horizonte desde el que pudimos empezar a trabajar. Otro cuando se fundó el Instituto Cervantes en el año 1991, además de la divulgación y la defensa de la cultura en español y de la divulgación y la defensa de las culturas españolas, se nos encomendó también la tarea de apoyar el trabajo de los hispanistas. Es una tarea para nosotros fundamental, el reconocimiento de la labor que tanto en la cultura española como en la cultura exterior a España hacen las personas que se dedican a la historia y a la enseñanza del español. Normalmente se había venido utilizando el concepto de hispanista para definir a los estudiosos de la historia y la cultura española de países que no tenían el español como lengua materna. Un estudioso del Reino Unido, un estudioso alemán, italiano, un estudioso en China o en Corea, pues era definido como hispanista. Nosotros, nuestra tarea, y al comprender lo importante que es el apoyo a los hispanistas, de pronto quisimos aprovecharnos de la definición que da el Diccionario de la Lengua Española, que define como hispanista a cualquier estudioso de la historia y de la cultura española, sin especificar que sea nacido en un país de lengua materna española o en un país
que consideramos que no tiene el español como lengua materna. Y en ese sentido, pues decidimos utilizar esta definición para apoyar de la manera más amplia posible a todos los que se dedican en cualquier parte del mundo a la enseñanza del español, a la enseñanza de la historia española. Eso nos ha servido, por ejemplo, para apoyar a muchos profesores de español en el mundo. Por ejemplo, el premio Eñe, que es el premio que se concede a los hispanistas en reconocimiento a su labor, pues el año pasado se le concedió a una profesora argentina que trabaja en la Universidad California Los Ángeles, en UCLA, Bárbara Fuchs, y hemos puesto ayudas y en marcha ayudas y programas de apoyo pues a los profesores de español, a las ferias del libro de España, y en ese sentido pues ampliamos nuestro apoyo a los hispanistas, no solo a los hispanistas de lengua original no española, sino también a los hispanistas de español. Y es en ese sentido en el que nos atrevemos a llamar hispanista a una profesora argentina o a un profesor guineano, aunque tengan como lengua materna el español. Es una manera de ampliar nuestro trabajo de apoyo en el reconocimiento de la labor de los hispanistas. En este sentido, como digo, nos planteamos nuestra tarea. Y con motivo de los 30 años publicamos un libro que se titula Lo uno y lo diverso, donde distintos escritores de la comunidad hispana reflexionaron sobre algo que tiene que ver con la posibilidad al mismo tiempo de defender la unidad de nuestro idioma, la unidad que nos vincula, un idioma que forma parte de nuestra identidad maternal, y por otra parte el respeto a la diversidad. Es muy popular el malentendido que se da, sobre todo en algunas palabras de carácter erótico, el malentendido que se da a veces en las conversaciones, porque en nuestro idioma pues hay palabras que en algunos países tienen un calado erótico muy, muy, muy fuerte, y en otros pues son de uso normal. Cuando analizamos la literatura, pues nos encontramos con malentendidos que son graciosos en el sentido erótico. Yo recuerdo que un escritor español recordaba en sus memorias, al principio del exilio republicano en Latinoamérica, los chistes que se hacían y las carcajadas que se oían en una guagua, en un autobús, cuando de pronto un español le decía a su familia recién llegada: vengan ustedes aquí adentro, que hay espacio y aquí cogemos todos. Ya saben el sentido que los argentinos le dan al verbo coger. Bueno, pues esos malentendidos de distintas aplicaciones del idioma se dan en general en el vocabulario, en la fonética, y la defensa del español es también el reconocimiento de la diversidad. En su libro de memorias, Pez en el agua, pues Mario Vargas Llosa reconocía que él perdió la virginidad en los años 50, primeros, finales 40, en Perú, con una polilla. Si yo digo en mi ciudad que he perdido la virginidad con una polilla, me consideran un pervertido sexual y un loco. Es más, no solo en la distancia geográfica, sino en la distancia temporal. Hoy en España estaría muy mal visto que yo hubiese perdido mi virginidad con una prostituta joven, que es lo que significa una polilla en el Perú de los años 40-50. El idioma está vivo
vive en el tiempo, se transforma en el tiempo y precisamente tiene la fuerza de nuestra vinculación maternal porque nos acerca a la realidad del tiempo que vivimos y de la sociedad en la que vivimos. En ese sentido, se equivoca quien no respeta la dimensión maternal, porque nuestro idioma forma parte de nuestra identidad, porque es el idioma donde hemos aprendido a decir madre, tengo frío, o madre, tengo hambre. Hay zonas del idioma que son monolingües, pero hay grandes zonas que son bilingües. Y el bilingüismo es una riqueza porque nos ayuda a comprender desde distintas perspectivas el mundo. Se equivoca quien quiere imponer una única perspectiva. El poeta catalán español Joan Margarit decía que él tenía una lengua materna, el catalán, y una lengua segunda materna, que era el español. Él decía, bueno, frente al uso del catalán fue la dictadura de Franco la que nos impuso el castellano en las escuelas, por lo cual tengo dos lenguas maternas. Hoy, que soy una persona madura y un poeta, no me importa confesar que lo único que no le devolvería al franquismo es el español, porque me ha enriquecido como persona. Y en ese sentido es en el sentido donde trabajamos para respetar las relaciones maternas y la convivencia con otras lenguas, porque no puede ser de otro modo. Y el español no ha sido una lengua extendida en el mundo como lobby económico. Ha sido una lengua extendida demográficamente y por tanto con una dinámica maternal. El Instituto Cervantes lo comprueba diariamente en su trabajo. Trabajamos en 94 ciudades de 47 países y colaboramos con casi 200 centros acreditados. Según los últimos datos del anuario sobre el español en el mundo, pues ya cuenta nuestro idioma con 493 millones de hablantes como lengua materna y 591 millones de hablantes si se suman los hablantes que han aprendido con capacidad nuestro idioma. Formamos parte de una comunidad que representa hoy el 7,5% de la población mundial y hay en estos momentos más de 24 millones de alumnos que estudian español como lengua extranjera. Ya lo he dicho antes, el español es la segunda lengua en hablantes nativos después del chino mandarín y la segunda lengua en comunicación y cultura después del inglés. Y en este sentido, nuestro trabajo nos ha enseñado que los españoles no podemos caer en la autocomplacencia, porque estas cifras no se deben ni a la inversión cultural y la inversión económica que hace el gobierno español en su idioma, ni tampoco al poder real que España tiene en este momento. Estas cifras se deben al desarrollo natural de un aumento demográfico de la población en español, donde nosotros solo somos el 8%. Más hablantes de español en el mundo pues aporta México con casi 130 millones de habitantes, Colombia y ahora también los Estados Unidos. Ya contabilizamos casi 60 millones de hablantes nativos de español en los Estados Unidos. Y nuestros estudios nos dicen que y esto es importante, para el año 2060 un 27,5% de la población de los Estados Unidos será de origen hispano. Bueno, además
frente a algunas corrientes de opinión que han intentado imponer allí solo el inglés como lengua respetable de la comunidad, en un país que realmente es bilingüe en muchos estados, pues cada vez resulta más difícil hacer una caricatura del español como lengua de pobres. Es verdad que la extensión del español se debe a la emigración latina en Estados Unidos, pero también es verdad que los hispanos se integran en los Estados Unidos. Nuestro trabajo está en que el español no se pierda en el paso de la segunda generación o la tercera generación de hispanos, y hoy reconocemos que si los hispanos se separasen de los estados, se aislasen como grupo dentro de los Estados Unidos, pues hoy los hispanos de Estados Unidos conformarían ya la octava economía del mundo. En este sentido, si analicen por un camino o por otro las cuestiones, lo que hay es que defender la fortaleza de una comunidad de repercusiones económicas, sociales, culturales tan amplias, respetando su diversidad original y sus dinámicas propias, porque es en la unión de todos, de los países con más hablantes, con menos hablantes, donde llegamos a ocupar un espacio muy importante en la internacionalización del mundo, en este aspecto global del mundo que habitamos. Yo podría sentirme muy orgulloso, y ustedes se reirían de mí si digo que desde que se fundó el Instituto Cervantes en 1991, los hablantes de español han crecido en un 70%. Y sería una autocomplacencia decir que es que eso se debe al trabajo del Instituto Cervantes. No es así. Nosotros apoyamos nuestro granito de arena, hacemos perspectivas de futuro, pero en realidad ha sido este aumento producto de un fenómeno demográfico muy importante en América Latina. Demografía que, según nuestros cálculos, se parará y se limitará a mitad del siglo XXI. Y donde en el tanto por ciento del 7,5% que ahora ocupamos, pues nos veremos reducidos, porque en los próximos años el gran aumento demográfico que espera el mundo procederá del África subsahariana y de no solo la natividad del África subsahariana, sino también del alargamiento de sus promesas de vida. Y es en este sentido, en el sentido que debemos estar atentos al papel que debe jugar el español en el África subsahariana. Bueno, la tarea del Instituto Cervantes es una tarea de no inventarse nada, sino de trabajar con sentido común y aprender de nuestra tradición más interesante. Miren ustedes, después de la independencia de los países latinoamericanos, pues Andrés Bello, el filólogo latino que había sido una figura importante en los procesos de independencia latinoamericana, pues publicó a mitad del siglo XIX su Gramática de la lengua castellana para uso de americanos. Y en ese sentido puso los pies para una visión panhispánica del español. Y en el prólogo a su
gramática para uso de americanos, pues venía a decir que la manera de mantener el idioma como unidad era una apuesta por la riqueza, era un modo de permitir que 20 naciones latinoamericanas pudieran entenderse entre sí, porque lo normal es que en un país pueda haber 20 lenguas. Lo que es muy difícil es que 20 países puedan entenderse con una lengua común. Y defendía además el mantenimiento del español frente al colonialismo español, del español, podía servir también para evitar otros tipos de colonialismos que amenazaban. Ya el gran poeta nicaragüense Rubén Darío se quejaba en un verso famoso: tantos millones de hombres hablaremos inglés. Bueno, pues el inglés es un idioma respetable, nosotros no queremos competir con él, pero sí creemos que podemos sentirnos orgullosos de defender nuestro idioma, pues la cultura, la ciencia, la tecnología del mundo que habitamos desde unas raíces tradicionales que han compartido el español como lengua materna. Para eso, para hacer posible el hispanismo, hace falta el respeto a la diversidad. A mí me gustó mucho que Andrés Bello, cuando de estudiante leí el prólogo a su gramática, pues dijera: hay que aprender a respetar el uso del español americano, tan válido como el uso del español en Salamanca, y decían del mismo modo que es muy respetable el andaluz como variedad del español frente al uso castellano. Yo soy andaluz y yo de niño tenía que soportar algunos chistes de que los andaluces no sabíamos hablar español. Cuando llegué a Madrid escribí incluso un poema diciendo yo me siento tuyo aunque me como las eses. Bueno, es mi manera de pronunciar el español, y no es que hablen mejor en Salamanca o en Madrid que en Granada o en Sevilla. En Granada y en Sevilla hablamos el español como se habla en Granada y en Sevilla, y eso ya lo decía Andrés Bello a la hora de defender su manera de usar el español en América. Y en Salamanca pues se habla español como se habla en Salamanca, en el Río de la Plata como se habla en el Río de la Plata, en Centroamérica o en los Andes pues como se habla en Centroamérica, en los Andes. La diversidad es lo que nos permite enriquecernos y además tomar conciencia de que en una extensión tan amplia hemos convivido con distintos idiomas que nos han enriquecido. Miren ustedes, el español nació en una zona bilingüe, pero sobre todo y al decir bilingüe, era una zona donde se hablaba el latín todavía como lenguaje culto y clerical, y la lengua popular era el euskera. En La Rioja, en San Millán de la Cogolla, las glosas emilianenses son glosas donde, para que se entiendan las palabras, se traducen algunos términos al castellano y al euskera, porque era una lengua bilingüe. Y lo que justificó la extensión del castellano como derivado del latín fue que el territorio castellano tenía que extenderse con otras lenguas derivadas del latín, como el gallego, como el catalán, como el astur-leonés. En ese sentido, las lenguas son una llamada al entendimiento y se enriquecen en la convivencia. Si yo hoy, cuando llego al hotel, pido una almohada, pues estoy utilizando una palabra de origen árabe, porque el español convivió con el árabe en la península muchos siglos y hay más de 4.000 palabras de origen árabe en español. Y si al pasar a América, pues en el primer texto escrito de un navegante español que llegó a América, en Colón, en su diario, dice que vio a muchos indígenas en canoa. Canoa es una palabra de origen taíno,
de una lengua original indígena americana que ha pasado a nuestro idioma. Y en ese sentido, que el español haya convivido con más de 400 lenguas en España, en Europa, en América, en Guinea, pues es un motivo de riqueza, de respeto a las otras lenguas y de comprensión de lo que significa el intercambio de culturas y de vocabulario en nuestro idioma, que enriquece nuestro idioma. Bueno, pues, y como digo, esto no es una invención mía en el siglo XXI o XXI como director del Instituto Cervantes. Yo como estudiante esto lo aprendí leyendo el diario, leyendo el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés. Los hispanistas, los profesores lo conocen muy bien. En la discusión de Juan de Valdés con uno de sus contertulios, el contertulio cita a Juan de Nebrija, y Juan de Nebrija y Valdés dice, bueno, pero no me cite usted tanto a Juan de Nebrija, porque Nebrija era un buen latinista y sabía mucho latín, pero no sabía bien el español porque era andaluz. Juan de Nebrija, como saben, fue el primer autor de la gramática de la lengua castellana en 1492. Es el autor de una de las frases más conocidas en los debates de la época, la lengua es compañera del imperio. Estaba siguiendo a Lorenzo Valla y a Cicerón y a toda una reflexión de los humanistas y de los latinos de la defensa del idioma como a compañía del Imperio Romano. Después volveré a eso. Bueno, pues si el primer autor de la gramática castellana, la primera gramática de lengua procedente del latín, la gramática de 1492, no sabía castellano porque era andaluz, acaba de publicar la Real Academia una edición estupenda de la profesora Lola Pons, y analiza la situación y viene a decir que en realidad era una polémica que mantenía Juan de Valdés con Francisco Delicado. Yo me lo creo, pero también sé la repercusión y la interpretación que se hace de la corrección o no corrección según el origen de procedencia, porque muy poco después hubo interpretaciones de que los andaluces no hablaban bien español, o porque tenían procedencia morisca, y había mucho morisco en Andalucía, o en mi juventud porque las criadas que iban a trabajar a Madrid o a Cataluña eran criadas de migración andaluza. Y de pronto, en el no respeto de la diversidad, se mezclan mucho tipo de opiniones racistas, supremacistas, clasistas, en las que conviene no caer. Por eso yo defiendo abiertamente la diversidad, ya no como español frente a América Latina o como Guinea, sino como andaluz y como lector de Nebrija y de Valdés. Bueno, pues ese es nuestro trabajo. Pensar en el pasado es pensar en el futuro también. Y al pensar en el futuro, les explico que nuestras ilusiones ahora están puestas en algunos proyectos, y resumo para no alargarme. Inauguramos este año un centro Cervantes en Los Ángeles. Estamos trabajando en Los Ángeles por distintos motivos. Bueno, fue una respuesta que desde el Instituto Cervantes quisimos hacer cuando nos enteramos que el presidente Trump suprimía la página en español en la página web de la Casa Blanca. Y cuando decía que el español era una lengua amenazante porque era la lengua de los otros que venían a dominar los Estados Unidos. Todo eso desembocó, ¿se acuerdan ustedes?, en una matanza
que un chico que perdió la cabeza en El Paso, en la frontera, pues fue con una escopeta y disparó a norteamericanos de origen mexicano del Paso y mató a más de 20 personas. El Instituto Cervantes lo primero que hizo fue abrir un centro Cervantes, una extensión Cervantes en El Paso, y después decir tenemos que reforzar nuestra presencia. Ya estamos en Nueva York, ya estamos en Nuevo México, ya estamos en Chicago, ya hemos firmado un convenio con la Universidad de Harvard para analizar el impacto del español, la situación social de los españoles, de los hispanos, de los migrantes en los Estados Unidos, cómo podemos ayudar a los profesores, cómo podemos divulgar la cultura de la comunidad hispana, que es a lo que se dedica el observatorio en los Estados Unidos. Pero ahora vamos a abrir un centro en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el estado de California tiene más de 12 millones de hablantes nativos de español, porque allí podemos desarrollar muchas tareas en hermandad con México, porque Los Ángeles es la segunda ciudad de México, aunque esté en el estado de California. Le gusta decirlo a los mexicanos porque tiene 10 millones de hablantes nativos de español nacidos en México o descendientes de México. Pero además, ¿por qué? Porque allí está Hollywood, en California, y ahora la cultura hispana se está extendiendo mucho en el cine y en las series de televisión que salen de Hollywood. Y nos interesa utilizar el prestigio del español para que, es decir, no es solo la lengua de Cervantes o de Sor Juana Inés de la Cruz, sino es una lengua que tiene mucho que decir en la cultura del presente. Además, nos interesa también estudiar el impacto. En cuanto nos descuidamos, muchas de las telenovelas, y hemos hecho un estudio con la plataforma Netflix y se lo hemos hecho llegar y lo vamos a publicar con ella, muchas de las novelas que se extienden en los Estados Unidos con presencia hispana, pues identifican lo hispano con el narcotráfico. Y entonces hay que decir, un momento, no reproduzcan ustedes esta caricatura porque lo hispano es una cosa mucho más amplia en el mundo que la de los traficantes de droga que pasan por la frontera de México para atender las necesidades de los drogadictos norteamericanos. Hagan ustedes series donde identifiquen a Norteamérica con drogadictos y no a los hispanos con narcotraficantes. Cosas de ese tipo es la que estamos haciendo allí. Pero hay más, porque ahora la música hispana se ha convertido en un punto de referencia popular muy importante en la cultura norteamericana. Y hay más, en California están situadas las grandes tecnológicas. Y para hablar del prestigio de la lengua, uno de nuestros retos fundamentales es decir que el futuro de nuestra lengua no solo tiene que ver con la literatura y con las tradiciones culturales, sino también con la ciencia y la tecnología. Y tenemos que defender no una competición con el inglés, sino la realidad de que se puede hacer ciencia y tecnología en español. Hoy ya podemos decir con cierto orgullo de que a distancia del inglés, el español es la segunda lengua más utilizada en las redes sociales, más utilizada en Internet. Esas son nuestras preocupaciones de futuro por lo que se refiere a uno de nuestros horizontes fundamentales, que son los Estados Unidos. La otra gran apuesta de futuro tiene que ver con la presencia del español en este continente y en el África subsahariana, donde va a haber una extensión demográfica muy, muy, muy importante. Explicaba yo esta mañana que para acercarnos al África subsahariana, el Instituto Cervantes abrió un centro en Senegal, en Dakar.
según la ley fundacional del Instituto Cervantes, solo se abren centros en aquellos países que no tienen el español como lengua materna. Nosotros trabajamos con las embajadas latinoamericanas, las embajadas de países hispanos en países que no tienen el español como lengua materna, y difundimos el español, difundimos la cultura española. Pero en países que tienen el español como lengua materna, sería meternos en la tarea de los países nativos de español querer ser los que enseñamos español, porque para enseñar español en México pues ya están los mexicanos, y hemos firmado un gran acuerdo con la UNAM y con la diplomacia mexicana para potenciar nuestro trabajo. Saben que nosotros tenemos 2 certificaciones de español, el DELE y el SIELE. El DELE pertenece al Ministerio de Educación de España, pero el SIELE hemos querido hacerlo como un punto de referencia de la comunidad hispana, y en ese sentido tienen un protagonismo fundacional, por ejemplo, la Universidad Nacional de México, la UNAM, y la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y ellos son responsables de extender también por el mundo este significado. También sería absurdo querer enseñar español en Guinea Ecuatorial, porque el español es una lengua materna en Guinea que convive con las lenguas indígenas. Ya son encargados los profesores guineanos, los hispanistas guineanos, en cuidar el español y su extensión. Por eso el primer centro que se abrió cuando vimos la posibilidad pues fue en Dakar, y tenemos una extensión de Dakar en Costa de Marfil en la enseñanza del español. Pero en una de nuestras reuniones de trabajo dijimos, no podemos abrir un centro Cervantes en Guinea, pero sí se puede abrir una de las dependencias propias del Instituto Cervantes, que no es un centro para enseñar español, sino un centro para estudiar español en colaboración con las instituciones del país. Y fue en ese sentido cuando dijimos, en nuestra apuesta de futuro por la importancia del español en el África subsahariana, vamos a proponer la creación de un observatorio del español para el África subsahariana, y el lugar natural en el que nos parece nuestra primera propuesta y nuestro primer estudio tiene que ser el país de África donde se habla español, donde se identifica el español con su identidad en convivencia con otras lenguas, el país que ha defendido la presencia del español en el panafricanismo y en la Unión Africana. Y esa es la razón de que una de nuestras apuestas de futuro pues sea esta propuesta que queremos hacer, no como una presencia unitaria del Instituto Cervantes, sino como una apuesta de colaboración con diversas instituciones. Como la Universidad Complutense quiere hacer un espacio, una presencia complutense en Guinea Ecuatorial, pues como tenemos mucha colaboración con ella, pues queremos que parte de nuestra colaboración sea también la ayuda de la Universidad Complutense para abrir un observatorio. Al mismo tiempo, de la misma forma que firmamos un convenio con la Universidad de Harvard para estudiar el impacto en Estados Unidos, pues queremos firmar un convenio con universidades ecuatoguineanas que puedan ayudarnos y consolidar en nuestra tarea. Y por eso ha sido también un motivo de alegría
poder reunirnos con los académicos, con la autoridad académica y con algunas autoridades del gobierno guineano que puedan acoger como un proyecto común este observatorio que nos hace mucha ilusión. Para acabar y no alargarme más, quiero decir que tenemos otra tarea importante en el Instituto Cervantes y que vamos a trabajar con especial interés desde el Observatorio General del Español que se va a establecer bajo la presidencia del Instituto Cervantes dentro de los fondos europeos en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, en el lugar donde hay las primeras muestras de castellano, pero queremos también convertirlo en un lugar de apuesta de futuro. Ahora vivimos en la cultura digital. Negarse a la transformación digital sería no comprender el futuro y cerrar los ojos ante lo que es la realidad. Y en este sentido tenemos que buscar respuestas a la realidad. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, de la lengua de las máquinas, y el 80%, el 90% de todo el proceso de programación del lenguaje de las máquinas se ha hecho hasta ahora en inglés. A nosotros, como defensores del español como lengua de la diversidad, nos corresponde también apostar porque haya programación en español en la inteligencia artificial. Por distintos motivos, porque cada vez va a ser más común resolver asuntos de la vida diaria hablando con una máquina. Hoy llama uno en España para resolver un problema y lo primero que te sale es una voz grabada donde te dice: si quiere usted esto, marque 1, si quiere usted esto, marque 2, si quiere usted esto, marque 3. Bueno, para ser tratados con dignidad queremos máquinas que entiendan bien el español. Entre otras cosas, porque una de las cosas que observó nuestro observatorio en Harvard es que un hispano, en cuanto le habla en español una máquina y no lo entiende bien, se pasa al inglés. Y nos conviene en ese sentido que haya programación en español de la inteligencia artificial. Pero hay un segundo motivo. Y es un segundo motivo que tiene que ver con nuestra fe en la diversidad y en los valores de una comunidad encarnados en una lengua. A mí no se me olvida que en realidad eso del lenguaje de las máquinas es una expresión poética. Yo soy poeta y sé lo que es una expresión poética y una metáfora, y sé lo que es también la posibilidad de leer la famosa frase de Nebrija: la lengua es la compañera del imperio. En la tradición humanista y latina, la palabra imperio tenía que ver con el poder, y no solo con la extensión imperial, sino con el poder. Y yo sé el poder que tienen las palabras y el poder que tiene el lenguaje para comunicarse, para crear ilusiones, para crear lazos y vínculos con una identidad, pero también para someter, para insultar, para despreciar, para crear ámbitos de marginación. Y en ese sentido hay que estar muy vigilantes para que, entre otras cosas, el lenguaje de las máquinas sea un lenguaje que respete la diversidad y que no responda a un único patrón, porque el lenguaje de las máquinas es el lenguaje que los seres humanos construyen al programar algoritmos y lenguajes de las máquinas. Y los seres humanos pueden hacer una programación que respete la diversidad o pueden hacer una programación que cree sesgos y que el único patrón dominante sea el de hombre de tradición protestante
y de raza blanca, que es el patrón anglosajón con el que se está programando el lenguaje de las máquinas. Para eso, nuestro trabajo apuesta por crear un lenguaje de las máquinas y hay posibilidades técnicas y se está estudiando en los centros de informática más avanzados en España para crear programaciones que tengan que ver con la diversidad y que tengan que ver con el respeto a las variantes del español, porque a la hora de escuchar un GPS, pues no se dice lo mismo girar a la izquierda o doblar a la izquierda o torcer a la izquierda en un país del idioma o en otro país del idioma. Y eso es un simple ejemplo para decir que se pueden crear gestos, giros, sesgos de centralización, pero también gestos que tengan que ver con el desprecio a un tipo de origen de clase, a un tipo de origen de raza, a un tipo de origen de identidad. Y esa es nuestra tercera apuesta, hacer de la lengua de las máquinas una lengua que esté a la altura de la dignidad, de la diversidad y de la unidad de la lengua española por la que estamos luchando. Muchísimas gracias por su atención. Director del Instituto Cervantes, ha sido realmente brillante su exposición. Yo creía que iba a leer un discurso, pero bueno, se nota que son muchos los años enseñando y escribiendo poesías. Cuando yo leí el currículum esta mañana dije, no lo voy a leer aquí porque si no me voy a aburrir a la gente. Y realmente muchas veces uno dice, bueno, ojalá pudiese, cuando se invente la máquina para retroceder en el tiempo, creo que tendría yo que seguir su camino. Entonces, para no dilatar más, si hay quien tiene alguna pregunta que hacer, se abre el turno de preguntas y observaciones, porque creo que mucha gente aquí quiera hacer algunos comentarios o hacer preguntas. Sí, veo al señor Beno, ¿no? Felipe Beno. ¿Es Beno o Bene? Beno. A ver, ¿hay más micrófonos? ¿Es el único? No hay otro micrófono. Sí, buenas tardes y muchas gracias, señor director del Instituto Cervantes Madrid, por estar aquí para orientarnos en esta ardua tarea de sensibilización hacia dónde camina la lengua de Cervantes. Bueno, en realidad son dos puntualizaciones. En principio echaba en falta su currículum. Me hubiera gustado escuchar al menos su trayectoria dentro del mundo de las letras, pero bueno, ya puedo conseguir esa información. Lo que me hace levantar y bueno, dar unas pequeñas impresiones tiene que ver con el impacto que tiene el español actualmente en nuestro contexto, digamos, sociocultural y concretamente en el mundo literario. Guinea Ecuatorial está conociendo una época brillante dentro del mundo de la literatura, porque cada vez más son los escritores que se han sumado a promover y divulgar lo que es la sagrada lengua de Cervantes o Larra, el pobrecito hablador, o por ejemplo la lengua de los pequeños jarchas que se convierten
en hispanoparlantes. Pero Guinea Ecuatorial ya se ha listado hace mucho. No sé si hay estudios desde los años 50 hasta ahora. El número ha crecido bastante de escritores. Y yo le recomiendo, señor director, en su informe de misión, incluir en este observatorio al menos un apartado de reconocimiento de la labor intensa que están haciendo los escritores nacionales ecuatoguineanos. Este es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el conflicto que usted ha planteado en su discurso sobre, por una parte, diversidad y por otra parte, tradición. Y siempre suele haber confrontaciones entre la tradición y la diversidad. Pero tenemos que tener especial cuidado en el mantenimiento de lo que es la capacidad auditiva y de comprensión del idioma. Está claro que para que Julio Iglesias triunfase como cantante, y su hijo también, tenía que ser en el mundo hispanista, no en España, sino en América Latina. Es lo que ha pasado también con ciertos ritmos musicales, por ejemplo el reggaetón que se escucha actualmente en el mundo. La música española cada vez pierde fuerza, netamente española, que la música de los hispanistas, ¿no? O por ejemplo que escritores latinoamericanos, bueno, no es una casualidad, por ejemplo Mario Vargas Llosa, que has citado, ahora es Premio Nobel de Literatura. O por ejemplo que el español no sea un idioma de referencia, como dice usted ahora en Estados Unidos. Pero el conflicto que se plantea entre, por una parte, tradición y por otra parte, modernismo, cosa que también existe en el debate intelectual académico, como saben los que entienden del debate intelectual académico, se sabe que se puede escapar del conflicto este siempre y cuando conservemos los valores identitarios de la lengua que son originales. No es normal, por ejemplo, escuchar una canción supuestamente en español, cantada por un mexicano, y que lleves 30 minutos, por ejemplo, sin poder escuchar la letra o entender la letra. Para otros hispanistas se convierte en un pleito identitario. Es verdad que la diversidad incluso incluye factores de transformación y de cambio y que se introducen en la lengua común, pero en cierto modo debemos replantear el lenguaje universal, científico y cultural que corresponde a la lengua. Cuando dos matemáticos hablan, se entienden, aunque se introduzcan innovaciones dentro del aspecto académico de las matemáticas. Esto es lo que yo plantearía como ingrediente sine qua non. No se puede negociar la falta de comprensión de varios hispanistas sobre un mismo idioma que es el español. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, ya ha dicho mi presentador que evitaba una presentación larga de mi currículum. Bueno, por resumir, yo nací en Granada, soy catedrático de Filología de la Universidad de Granada, soy poeta. Y desde el año 2018 soy director del Instituto Cervantes. No sé si quiere que le dé algún título de... He estudiado la poesía española y latinoamericana, soy especialista en Federico García Lorca, dediqué mi tesis doctoral a Rafael Alberti y he publicado como 14 libros de poemas, pero en fin, resumo mi currículum. En segundo lugar, por lo que me plantea, vamos a ver, yo en ese miedo que me plantea, creo que siempre ha sido conveniente el sentido común. El sentido común. Hace muchos años, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, tuvo un debate con Américo Castro, que un historiador, un lingüista, un estudioso español muy inteligente, pero que cometió en los años 20 la torpeza de recriminar a los argentinos en Buenos Aires el español que hablaban, porque creía
que el español que correcto era el español que se hablaba en España y no el que se hablaba en Buenos Aires. Y Borges escribió una famosa conferencia que después le dio título a un libro, El español de América, en el que vino a decir algo que a mí me parece muy sensato. Qué impertinente es Américo Castro creyendo que en Buenos Aires tenemos que hablar el español como se habla en Madrid, porque es normal hablarlo como se habla en Buenos Aires. Qué impertinente. Y después decía, ahora denuncio también otro peligro, el peligro de los localistas que, para decir que están en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Buenos Aires, solo utilizan localismos que solo entienden la gente de Buenos Aires y que no se pueden entender en Perú, en Cuba o en Madrid. Y dijo que lo más sensato era la flexibilidad, respetar los usos maternos del idioma, pero no pervertir esa flexibilidad creyendo que para ser muy argentino solo hay que utilizar palabras que no se entiendan en Guinea o que no se entiendan en El Salvador. Yo creo que ese es el sentido común y es el sentido que nos ayuda a trabajar. Que haya un cantante que esté media hora cantando y que no lo entendamos en México es un ejercicio de virtuosismo localista bastante poco sensato. Frente a eso y frente a la realidad, yo creo que podemos estar tranquilos. Los filólogos estudiamos, por ejemplo, la filología del siglo XVIII y el elogio de la lengua, por ejemplo, de Forner, donde decía el español está en peligro porque la invasión francesa está liquidando el español. Y decía, qué peligro utilizar la palabra peluca o la palabra peluquería, porque es de origen francés y no español. Bueno, hoy la palabra peluquería y la palabra peluca pertenece a nuestro idioma. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando una palabra servía para denominar realidades nuevas, pues era asumida con tranquilidad por el idioma, y cuando era una ocurrencia insensata que no nombraba realidades nuevas, sino que simplemente era el paletismo de decir, en vez de utilizar una palabra existente de español, pues utilizo una palabra en francés, pues esas palabras acabaron desapareciendo, como también estoy seguro que con la llegada ahora de palabras inglesas se harán nuestras las palabras que dominan y denominan realidades nuevas y desaparecerán lo que son las modas o lo que es la paletería, decir que listo soy porque esta palabra la utilizo en inglés y no en español cuando existe, ¿no? Yo creo que el sentido común es lo que nos puede servir para reflexionar sobre estas cosas, y a mí me gusta mucho, frente a la preocupación real que usted expone, en decir que no es de sentido común intentar imponer desde un centro la uniformidad del idioma, porque no hace falta la uniformidad que sacrifique lo materno para entendernos, porque nos podemos entender, y que tampoco es sensato trabajar en el localismo para decir voy a hablar utilizando palabras de Guinea, de México o del lunfardo argentino durante media hora sin que solo me entiendan mis vecinos o la gente de mi barrio, convirtiendo una variante en un artificio habilidoso de un gremio. Es lo que se me ocurre contestar a su pregunta. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, sí, es verdad. Yo, la conferencia escrita, que no he leído el discurso, antes en la academia, don Agustín me dijo, está usted en su casa,
y yo me he sentido en mi casa aquí también, y en mi casa mi familia no me acepta discursos, o sea que intento improvisar, pero uno de los apartados que quería decir y que me he saltado también con cierta tranquilidad, porque cuando uno cita nombres sabe que está dejándose otros nombres, y en ese sentido, por mucho catedrático de filología que uno sea, pues hay cosas que desconoce o que no sabe. Yo, por ejemplo, decía que en España hay un interés por conocer y por cada vez mayor la literatura guineana, porque entre los lectores cada vez hay más presencia de la literatura guineana. Desde luego, el estudio de la creación literaria es un aspecto fundamental, tiene usted razón, de un observatorio. El próximo martes, día 26, en el Instituto Cervantes le hacemos un homenaje a Donato Ndongo. Allí tenemos una caja de las letras. El edificio es heredero de lo que fue el Banco del Río de la Plata, y hay una gran caja de caudales donde hay las antiguas cajas de alquiler. Nosotros hemos dicho que la verdadera riqueza de un país es su cultura, y lo que hacemos es recibir legados y homenajear a gente de la que nos sentimos pues admiradores y herederos por el trabajo que han hecho, y a los maestros le hacemos homenaje. Notamos en falta que junto a los premios Cervantes pues faltaban otros nombres. Este año se había promovido la candidatura de Donato Ndongo como premio Princesa de Asturias, no salió, pero hemos querido tenerlo entre los premios y le hacemos un homenaje el día 26 de julio, el próximo martes. Y bueno, yo como lector pues confesaba que he disfrutado de la lectura de libros como La tiniebla de tu memoria negra o Los poderes de la tempestad, y de joven estudiante pues leí su análisis de historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, que me ayudó mucho a comprender cuáles habían sido los mecanismos del colonialismo español en Guinea. Pero aparte de eso quiero decir, y me dejaré muchos nombres fuera, que hemos contado o que yo he leído con autores mucho más jóvenes o autores un poco mayores. María Nsue Angué y su novela Cómo, pues la hemos trabajado en nuestros talleres, o hemos contado pues con la participación de gente muy joven como Juan Tomás Ávila Laurel, como César Brandón, que además estudió en la Universidad de Granada, y como Estanislao Medina. En la revista Granta, que selecciona los autores jóvenes con más prestigio de la lengua y que hace un proyecto de canon cada 10 años, pues ha elegido, y el año pasado lo presentamos en el Instituto Cervantes, el número de Granda, a Estanislao Medina como uno de los autores jóvenes más prometedores de la lengua española. De manera que tiene usted mucha razón y que hay que estar pendientes. La presencia de la cultura guineana en España pues va a otros ámbitos también, quería decirlo, no solo de la literatura, y por ejemplo una guineana, Elvira Diangani, pues hoy es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que es una institución de referencia en el arte contemporáneo. De manera que también hay que estar muy atento a la presencia actual de la cultura y de la creación desde un observatorio que se haga en Guinea Ecuatorial. Gracias por haberme dado la palabra. En primer lugar, quiero felicitar al ponente. Se ve claramente que el ponente ha experimentado un largo vuelo académico que nos lo ha hecho
efectivamente, y nos lo ha presentado en este encuentro. Tengo una pregunta curiosa y tengo también una preocupación en lo que respecta a nuestro país en relación con el idioma español, cuando en algún momento de su intervención dijo que no se puede construir el Centro Cervantes en un país que tiene el español como lengua materna. Empiezo por ahí. Si nosotros analizamos la densidad poblacional que utiliza el español como vehículo de comunicación, haciendo un análisis profundo de la fluidez que debe caracterizar la población, teniendo en cuenta que el idioma materno es el español, es una situación muy preocupante en lo que debería ser un país que tiene el español como idioma materno. Ahora bien, entiendo también que la proliferación de los escritores hoy en día que se nota en nuestro país, hay muchos escritores. La preocupación mía es la promoción de un idioma se hace y se puede realizar en los centros educativos, en los centros culturales, en los medios de comunicación social, la radio y la televisión y la prensa escrita. Y por supuesto los escritores. Ya tenemos muchos escritores, ya tenemos muchos productos intelectuales fruto del trabajo de los escritores. Pero mi preocupación es la población interesada, lectora, el público lector. Hay un estudio que nos determina el consumo de esos productos, me refiero a los libros que se escriben. A la fecha de hoy se ha hecho un estudio qué población está utilizando estos libros para que se fomente la cultura y la lectura en la sociedad como una estrategia de promoción y difusión del idioma. Ahí está mi preocupación. Ahora, la pregunta curiosa. Bien, usted ha dicho que eso es trabajo de los profesores, trabajo muy bien, pero también hay otro componente esencial ahí que debe formar parte. El propio interés del ciudadano para promocionarse y saber expresarse en su idioma materno, de todas las generaciones, no solamente la generación de los estudiantes que hoy en día cursan los estudios en las universidades o están cursando los estudios en los centros primarios y secundarios. Pero la población anterior a estas poblaciones, ¿cuál es el nivel de asimilación y de la utilización del idioma español, teniendo en cuenta que nuestro país tiene como idioma materno el español? Ahí está la preocupación. Entonces, la otra pregunta curiosa, digo que es una curiosidad personal, ¿qué ha pasado en Filipinas? Se ha hecho un estudio para ver cuando el español está cogiendo auge en otros países, hay otros países que han decidido que el español no sea el idioma oficial o de comunicación, como el caso de Filipinas. ¿Qué es lo que ha motivado esto? Si se ha hecho un estudio de investigación, teniendo en cuenta también que el idioma es cultura, pero de noche a la mañana se toma una decisión política de que el español ya no se utiliza en Filipinas, sino el inglés. Después, la tercera pregunta es, teniendo en cuenta que aún todavía quedan muchos retos. Usted ha indicado en su intervención muchas apuestas y también ha prestado una atención en lo que respecta al interés y la voluntad de la financiación del instituto. ¿Con qué medios cuenta para que estas apuestas de diseñar, por ejemplo, la programación de la inteligencia artificial en español necesita una fuerte inversión? Apostar que el lenguaje de las máquinas también se realice en español. Todo eso es dinero. Entonces, el instituto cuenta con una fuente segura de financiación para hacer frente a estos retos, teniendo en cuenta que no hay suficiente, digamos, voluntad de financiación de los proyectos, como bien lo ha dicho en algún momento de su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por ir por partes. Yo entiendo su preocupación, pero
espero que usted me entienda cuando digo que una institución como el Instituto Cervantes, cuando apuesta por abrir centros en países de lengua materna no española, lo que quiere es respetar la independencia de los países de lengua materna española, en el sentido de que en la división de tareas, el Ministerio de Exteriores en España lo que hace en Latinoamérica y en Guinea es abrir centros culturales para difundir, por ejemplo aquí en Malabo o en Bata, la cultura española y colaborar con la cultura guineana, pero lo de dar clases de español como lengua, decía antes que lo mismo que consideramos que en Argentina los tienen que dar los profesores de lengua argentinos, pues aquí en Guinea lo pueden dar los profesores guineanos, porque me preocuparía mucho que a la hora de analizar un idioma se considerase que desde una institución que defiende el español en general, pero que es española, se quiere interferir con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Cultura de Guinea o con la Academia de la Lengua Guineana, que son las que están llamadas a preocuparse por la docencia del español y por la calidad del español. Desde luego, un observatorio puede llamar la atención y decir, pues en tal momento está habiendo esta preocupación, en tal momento está habiendo esta preocupación, o en tal momento desde Guinea observamos que está habiendo esta dificultad. Bueno, pues desde el observatorio se puede poner en contacto con las autoridades pertinentes para decir existe esta preocupación, pero respetar la flexibilidad y los ámbitos de actuación de cada parte de la comunidad es tan importante como respetar las variedades de la lengua. Y esa es nuestra intención, que nació desde luego como una preocupación de respeto con los países latinoamericanos, pero también en ese sentido con Guinea como parte de nuestra comunidad. Hablando, porque también en la academia hemos tenido una situación sobre una discusión sobre la situación del español en los colegios, en los institutos, voy a contar una confidencia. Al instituto le dieron uno de los premios que ha puesto ahora la prestigiosa revista Archiletras, en reconocimiento a su labor en defensa del español y sus publicaciones, y a los premiados nos reunimos en el Palacio del Pardo con el rey. Y el premiado de un instituto por su defensa y la enseñanza del español y sus estudios tomó la palabra para decir: pues yo estoy muy preocupado porque los jóvenes hablan cada vez peor español, y cuando explico un esperpento de Valle Inclán, Luces de Bohemia, hay mucha gente, muchos jóvenes que no saben lo que es la palabra crepúsculo. Y bueno, con un tono muy divertido el rey le contestó: bueno, quiero yo confesar una cosa también. Me gustó mucho una canción de una cantante joven española que está muy de moda, Rosalía, y fui a buscar la letra y confieso que no entendí casi nada de la letra, porque hoy el lenguaje que hablan los jóvenes no lo entendemos ya los mayores. Entonces, que en ese sentido es verdad que el lenguaje está vivo y hay que preocuparnos porque se mantenga el diálogo generacional, se mantenga la unidad,
pero conviene no convertirnos en viejos cascarrabias que vayamos a decirle a los demás cómo tienen que hablar, y también tenemos que pedirle a los jóvenes que no sean adánicos y se crean que se está inventando el idioma o están inventando el periodismo o están inventando la ciencia, porque llevamos muchos siglos de comunidad y lo que hace falta es el diálogo de respeto que conforme la comunidad, y en ese sentido es muy importante que en el respeto de las competencias sepamos lo que es tarea común y se puede advertir desde un observatorio, pero lo que compete a una academia determinada, en ese sentido, por ejemplo, a la Academia Guineana pues le compete llegar a ASALE, a la Asociación de Academias Españolas, que ahora hacen el diccionario común porque ya no tiene por qué hacerlo solo la Real Academia Española, y le compete decir, pues meta esta palabra en el diccionario, ¿no? A mí me gustaría mucho que metieran ustedes rápidamente la palabra congosá, porque creo que es una palabra que define muy bien lo que es las redes sociales y el charloteo y el ruido que hay en las redes sociales. Lo que sería feo es que la Academia de la Lengua Guineana intentase quitar una palabra porque no se utiliza en Guinea y se utiliza en Perú o se utiliza en Centroamérica. En ese sentido, las competencias son un respeto que necesita tenerse en cuenta para la convivencia. En Filipinas, bueno, pues en Filipinas lo que ocurrió es que no se respetó la convivencia. Es que hubo un proceso histórico donde el español era una lengua de cultura, donde hubo una gran tradición literaria de cultura, donde hubo grandes escritores de origen filipino como José Rizal, que defendían el uso del español como propio de la lengua filipina, pero a finales del siglo XIX, porque gente como José Rizal defendía el uso del español, pero defendía también que Filipinas dejase de ser una colonia y se respetase su independencia, pues llegaron las autoridades españolas, algunas de las que después provocaron la Guerra Civil Española años después, y no se les ocurrió otra cosa que fusilar a José Rizal. La falta de respeto y de comprensión a la realidad pues tiene malas consecuencias. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a partir de ahí se generó una enemistad con la cultura española y que después llegó la invasión de los Estados Unidos, y los Estados Unidos, tantos millones de hombres hablaremos inglés, pues hicieron lo mismo que temían Andrés Bello o Rubén Darío para América Latina, que es imponer como lengua del imperio el inglés, y para eso tuvieron que deteriorar el español y poco a poco se fue perdiendo el uso del español y hoy solo queda una modalidad popular que conocemos con el nombre de chabacano, bueno, que mantiene un poco el uso del español, pero que ha desaparecido como lengua oficial del español en Filipinas. Es la respuesta que se me ocurre dar. Y después, los fondos europeos. Las comparaciones son odiosas. Yo no voy a entrar en comparar lo que son las inversiones de otros países en su cultura, ni en la cultura en general, porque no quiero hacer comparaciones. Si uno compara las inversiones en cultura del Reino Unido o de Francia o de Alemania en la cultura o en el español, pues me sonrojaría un poco si les digo cuáles son las inversiones. Es por una larga herencia que viene también de la dictadura, que consideró que no había que invertir en cultura, porque cuanto más tontos son los ciudadanos, mejor son manipulables, ¿no? Eso es así. Pero como tenemos un idioma que tiene que responder a
la transformación tecnológica, que es una transformación muy importante, sí tenemos la suerte que en los fondos europeos de lo que se llaman los PERTES, se ha creado un PERTE de la lengua aplicada a la nueva economía, donde está todo el apoyo a la lengua y a la transformación digital. El Instituto Cervantes es una de las instituciones que está en el PERTE y hemos conseguido que el gobierno español reconozca el reto y, aunque nos parezca una sorpresa y una mentira, hemos conseguido que se reconozca una inversión de 1.100 millones de euros de los fondos europeos a la lengua. Es la primera vez que el gobierno se toma en serio como se merece la lengua. Que debe andar por aquí. Le he visto entrar aquí clandestinamente. Y se está escondiendo. Se está escondiendo. Me hubiera gustado escuchar sus inquietudes, porque él está escribiendo mucho y bien. Me hubiera gustado escucharle que nos haga algún comentario, pero también tenía para que nos... Porque él a veces manifiesta sus inquietudes con relación a lo que escribe, pero no sé si tiene ganas de decir algo, nada, ¿no? Ahora bien, para terminar yo hago la última pregunta, y después de mí que nadie más pregunte. Bien, me preocupa algo que ha dicho el séptimo señor rector, y es con relación a lo que es la inteligencia artificial. Se sabe muy bien que, bueno, el lenguaje de las máquinas está ahora de moda, está muy de moda, pero nuestra capacidad técnica, debemos reconocerlo, no es igual como la que hay en Europa, por los gigas y por un montón de tecnologías que están aplicando. Y además me consta que la RAE y el Instituto Cervantes tuvieron unos acuerdos con la Telefónica, ¿entiendes, no? Y eso conlleva una serie de, no solamente acuerdos, sino inversión, lo que estaba diciendo el señor rector en términos económicos. El miedo que tengo, y que debe tener mucha gente, es nos llega la información que creemos que la ventana, digamos el margen de gigas nos permite alcanzar. Pero el miedo que tengo es, ¿qué va a pasar con aquellas, por ejemplo, lo poco que sé del lenguaje de las máquinas es que aquellas palabras que pasan mucho tiempo sin ser utilizadas, las máquinas las tragan? Entonces, cuando se pretende digitalizar el diccionario y otros textos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué mecanismos ha adoptado Cervantes y la RAE para proteger que la máquina no nos trague las palabras? Porque si no, ya no sería el léxico que conocemos, ¿entiendes, no? Sí, sí. Y también está el proceso inverso, como lo ha dicho. Los jóvenes, o nosotros también, mayores, a veces ya escribimos mal. En vez de decir por qué, escribirlo totalmente como se debe escribir, ponemos una P y una K. Y luego la máquina lo retiene. ¿Qué podemos hacer para corregir esos fallos que luego las máquinas nos pueden pervertir? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues en ese sentido iba mi respuesta anterior de que hay que estar vigilantes porque tan torpe es negarse a las ventajas que ofrece el futuro como caer en la superstición de que solo las máquinas son el futuro, renunciando a valores humanos fundamentales. Yo siempre digo que yo soy poeta y considero que es un cretino la persona que se mete con la tecnología, porque yo me he quedado a veces en la carretera con una rueda pinchada y cuando no existía el teléfono móvil era muy complicado llamar a un mecánico,
O yo hice mi tesis doctoral en una máquina de escribir y como los poetas tenemos obsesión por la palabra, pues nos gusta cambiar las palabras para precisar. Y en una máquina de escribir, para que estuviera bien, cada vez que había que cambiar una palabra había que escribir el folio entero. Ahora un ordenador ayuda muchísimo. O sea que no hay que renunciar a las ventajas del avance y la tecnología. Tampoco hay que caer en la superstición de que todo lo que venga de las máquinas está bien. Y en ese sentido hay que ser vigilantes. Por ejemplo, utilizamos mucho el teléfono móvil. Qué bien que haya un teléfono móvil para comunicarnos, pero cuando nos mandamos un WhatsApp, por economía, pues en vez de poner por qué, ponemos PQ. O en vez de poner también ponemos TV. Bueno, pues saber que eso a lo mejor es algo que puede ser natural en una plataforma y en un contexto de comunicación, que es el WhatsApp, pero que a la hora de escribir una novela o un artículo o una carta, pues en vez de poner PQ, pues debemos seguir poniendo ¿por qué? Porque el idioma es un bien común, estamos hablando de eso, y quien deteriora el bien común, pues hace un daño a la economía, a la sociedad y a la comunidad, ¿no? Eso por una parte. Y en la cuestión social, pues exactamente lo mismo. Ser vigilantes en todos los aspectos que a mí me preocupan, para que el lenguaje de las máquinas sea el lenguaje que los seres humanos programan bien, favoreciendo el conocimiento. En ese sentido, el trabajo de la academia en la gran formación de depósitos de palabras y de enriquecimiento de palabras es fundamental para que las máquinas dispongan del vocabulario más amplio, y no solo del vocabulario más amplio español, sino el vocabulario más amplio de toda la economía lingüística de la comunidad, para que a la hora de que procesen sus conocimientos, pues dispongan del vocabulario más amplio. Y después habrá palabras que desaparecerán y otras palabras que no desaparecerán. En las últimas versiones del diccionario español que ha hecho ASALE, la Comunidad de la Lengua y los estudiosos de la Academia de Lengua Española, pues se han quitado del diccionario más de un centenar de palabras que habían dejado de utilizarse desde el siglo XIX. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es que se siga respetando el uso natural de la comunidad, pero que el pase a la máquina no suponga un aceleramiento de un deterioro innecesario, de una pérdida de palabras innecesarias del idioma, ¿no? Que el uso que hacen los programadores y los jóvenes, porque son muy jóvenes, pues no nos deje a los que tenemos un poco de más años sin el uso de palabras que son de nuestra vida cotidiana. Permitirme agradecer al director por su grata y una conferencia. Ha sido muy amena. Muchas gracias, director. Y muchas gracias al presidente de la EGLE por organizar este acto, y gracias a todos los asistentes por haber participado y por todas las preguntas que nos han llenado de nuevos conocimientos. Mil gracias.